Sí, vale. Ola, boa tarde, de novo. Unha vez que se lle dou a apertura ás xornadas, comecemos a meternos en tema e comezamos así con un tema que a mí me parece imprescindible a hora de falar dunha ferramenta como a renda básica e tamén que sexa pois a que abre, non? O tema das xornadas e tamén estamos aquí a única mesa que vai a ser íntegramente composta por mulleres daqui ao sábado pola tarde, que tamén é, bueno, unha reflexión que nos queda aí como para ter en conta. Falaban na parte de apertura, de desigualdade, de injustiza, de vidas empobrecidas e realmente dramas que temos á beira da porta. Eu traballo no ámbito dos servizos sociais e realmente parecenos que son situacións así ailladas e puntuais, pero sí que é certo que o capitalismo apreta e apreta forte a unha parte máis importante da poboación da que nos parece. E se falamos de capitalismo, tamén temos que falar de outro sistema que violenta, que oprime e que dificulta a vida das persoas, como é o patriarcado. Entón, nas manis feministas usamos moito este lema de patriarcado e capital, alianza criminal, e é verdade, son dous sistemas que realmente se retroalimentan e se precisan para que este sistema continúe a ter unha parte tan importante de persoas, o que decíamos, violentadas e cunhas vidas que merecen pouco a alegría de vivir. Para eso contamos con dúas mulleres que nos van a contar parte deste camiño no que se cruzan a renda básica e os feminismos. Grazas, Nuria. E elas son Nuria Alabao, que ven de Mallorca, ela é licenciada en xornalismo e doutora en antropoloxía social e cultural, participa da Fundación dos Comúns, participou tamén en varias obras colectivas como é Un feminismo do 99%, que se publicou ano pasado por Lingua de Trapo, e tamén nos acompaña Sara Babiquer, ela tamén é xornalista, escribe sobre feminismos, migracións e temáticas en xeral de injustiza social, ven de escribir e de publicar en diferentes medios e na actualidade sí que está aí de maneira exclusiva no medio de El Salto. Entón, se vos parece, comezamos así coa parte máis de contido para que nos quede tamén unha parte importante para o debate, que tamén é sempre a parte de gran riqueza que poidamos falar todas as persoas que estamos aquí, ademais das que tocou estar aquí un pouco máis en altura, e nada, que empezamos por Sara. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, yo quería expresar agradecimiento por haber sido invitada. Recuerdo cuando Rodri, ¿no?, me contó un poco cuál era la idea de las jornadas y luego pudimos hablar con un poco más de profundidad ¿Se oye bien o yo me oigo como duplicada? Vale. Con un poco más de profundidad de cómo había sido el proceso, ¿no?, que había llegado a la celebración de estas jornadas, cómo se forma el grupo de renta básica de La Coruña, cómo pues, se plantea la moción y cómo al final se genera esta sinergia, ¿no?, por la cual pues se ha hecho posible esto, ¿no? También como un ejemplo de, bueno, vamos a hablar de sujeto político, vamos a hablar de quién promueve la renta básica y para mí me parece un bonito ejemplo de gente que tiene esta inquietud por la renta básica, que se moviliza desde abajo, que busca alianzas, que busca generar colectivo y que pone algo así en marcha, ¿no?, este espacio de debate y de reflexión. También estoy contenta de compartir este espacio con Nuria. La verdad es que veníamos hablando que por un lado es genial tener esta posibilidad, ¿no?, de poder contrastar nuestras miradas. Por otro lado son miradas parecidas, entiendo, por lo que he leído, por lo que hemos venido conversando. Entonces espero que haya algo de complementariedad y bueno, algunas cosas las vamos a repetir, pero bien, porque así van a quedar bien reafirmadas y bien asentadas en nuestras exposiciones, ¿no?
Por otro lado, no sé si me equivoco, pero tengo la sensación, yo he dado charlas antes de renta básica, pero creo que siempre ante colectivos que o bien no conocían mucho la medida o bien no estaban convencidos, convencidas. Yo no sé si este es el caso. No sé, me gustaría hacer como un sondeo así, si la gente conoce bien la idea de la renta básica universal e incondicional. No sé. ¿Hay alguien que no se puede levantar la mano? Digo, también un poco para adaptar. Bueno, damos por hecho que sí, y como son 3 días de conversación, si no empezamos así, seguro que acabamos así. Y bueno, esto también es un desafío porque va más allá, ¿no?, de explicar qué es, sino que esto consiste en meterse directamente en el barro, ¿no?, y explicar por qué desde los feminismos o por qué nosotras como feministas pensamos que la renta básica universal y el feminismo tienen un poder, digamos, de, no sé cómo decirlo, de sinergia no es la palabra que quiero usar, ¿no?, pero un potencial, un lugar de encuentro, ¿no?, que no se ha explotado lo suficiente y bueno, queremos desentrañar, o yo quiero desentrañar un poco por qué no se ha explotado lo suficiente y qué es lo que nos puede dar, ¿no? Bueno, no he traído un PowerPoint, ha sido una decisión, pero eso genera un poco de dispersión. Pido preventivamente disculpas. Lo que voy a intentar hacer es un recorrido, digamos, un poco más discursivo que otra cosa, partiendo un poco de percepciones situadas, ¿no? Como persona que vive en esta sociedad capitalista y que pues enfrenta ciertas realidades que son subjetivas, pero que también son comunes, entiendo, ¿no?, porque nos afectan a todas y a todos, quizás más a todas. Pensar en algunas reflexiones que provienen de distintas autoras feministas que han reflexionado previamente sobre la renta básica y sobre todo pues proponer algunas preguntas, ¿no?, algunos ejes sobre los cuales nos podemos interrogar y que espero que en la fase de debate podamos abordar. He empezado un poco acelerada y no he agradecido, que era mi idea, bueno, aparte de a Rodri y también pues a la gente del Colegio de Educadoras Sociales que nos han acogido súper bien, al padre de Rodri que nos ha recogido en el aeropuerto. Creo que más allá de lo que vayamos a debatir aquí o de lo que vayamos a hablar, como este espacio de contención, ¿no?, de cuidado, ya genera un clima en el que vamos a poder pensar colectivamente de una forma fértil y productiva. Bueno, el feminismo y la renta básica universal. Venimos de momentos muy feministas, ¿no? Estamos todavía en marzo, tenemos muy reciente la huelga internacional. Y también pues con este momento de auge del feminismo ha habido un momento de expresión de disputas, ¿no?, internas que hay dentro del feminismo, porque el feminismo, como la renta básica al final, es un espacio en disputa. Recuerdo, por ejemplo, me imagino que recordaréis todas y todos, pues esta propuesta de Ciudadanos pocos días antes del día de la huelga sobre feminismo liberal. Y bueno, más allá de todo el debate que surgió, a mí me parece que son hitos informativos interesantes porque nos obligan un poco a plantearnos qué es lo que queremos, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Bueno, el feminismo liberal que plantea Ciudadanos, que bueno, el feminismo liberal tiene una historia mucho más amplia y tiene logros interesantes después de todo, que tiene más que ver con que ser iguales que los hombres, ¿no? Pero ¿a qué hombres queremos ser iguales? O sea, si el marco está solo en ser iguales a los hombres, queremos ser iguales a los hombres que están en las empresas que cotizan en el IBEX, queremos ser iguales a los migrantes que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Es una visión muy limitada del feminismo. Yo creo, y al final es una visión que genera diferencias entre las mujeres, porque no todas las mujeres podemos ser iguales que los hombres que forman parte de las empresas del IBEX, ni creo que queramos, ¿no? Y que para que las mujeres puedan transitar, digamos, un ascensor social en las partes superiores de la escala social, acaban externalizando el conflicto hacia abajo, ¿no? Yo qué sé, pues en la cuestión de los cuidados, lo vimos pues en los años más de prosperidad previos a la crisis, que era muy habitual que la gente, bueno, pues que las mujeres también, que no es una cuestión solo de las mujeres, pero que las familias donde ambas personas trabajaban hubiese alguien que se ocupase del cuidado de la casa, ¿no? ¿En qué condiciones? Si para conseguir una mejor situación social tenemos que subalternizar a otras mujeres, ¿de qué feminismo estamos hablando? ¿Es un feminismo para todas?
Entonces yo creo que la renta básica va en esa dirección, en la dirección de igualar a las mujeres entre las mujeres, igual que va en la dirección de igualar a los hombres entre los hombres. Es igualar porque aporta un piso común, una base material de subsistencia, y entonces iguala a la empleada con la empleadora, igual hasta cierto punto, dando más poder a la empleadora. Y bueno, aunque yo piense que la renta básica va en una dirección que puede ser útil para el feminismo, nadie reclama la renta básica universal dentro del feminismo, ¿no? No sé, supongo que muchas estuvisteis en las manifestaciones, en la huelga, y se cantaban un montón de proclamas, había una creatividad brutal sobre una diversidad de temas absolutos, pero no había nadie que gritase por la renta básica, ¿no? Dentro de la huelga feminista. Yo recuerdo el año pasado, no sé si alguien lo recordará porque no tuvo mucho éxito, la verdad, pero en marzo del año pasado, además de la huelga de cuidados, de las grandes manifestaciones y de este momento, ¿no?, de apogeo del feminismo, hubo otra movilización mucho más chiquitica que era la Marea Básica. La Marea Básica era un movimiento de gente que venía, pues, de grupos de gente desempleada y precaria, que reclamaban diversas cosas que tenían que ver con el acceso a la vivienda, con las pensiones, pero también con una renta básica, ¿no? Y un poco se presentaban pues como las primeras personas que se manifestaban, ¿no?, que salían a la calle por la renta básica, que luego hay un montón de matices ahí, ¿no? Esa marcha que pues inició en León y fue hacia Madrid, y de hecho al final hubo una manifestación en Madrid, no consiguió convocar, convocó muchísima menos atención que el feminismo, ¿no?, que las movilizaciones feministas. Y en esa marcha, que bueno, yo pude participar un par de días, la verdad me pareció muy interesante en el sentido de hablar de renta básica con gente que realmente estaba necesitando renta básica, ¿no?, con gente precaria y que quizás un año atrás jamás se hubiesen planteado esa opción, ¿no? También ver cuál era su concepción de renta básica, porque a veces era un poco confusa. Y muchos eran varones, ¿no?, e incluso entre varones hombres. Y incluso entre las personas más visibles, digamos, del movimiento a favor de la renta básica, hay muchos hombres, ¿no?, lo cual está bien, pero es verdad que hay pocas mujeres, ya no feministas, no hay muchas mujeres que estén en esta defensa de la renta básica, las hay. De hecho, recuerdo que hace poco, no sé si conoces, Carolina del Olmo, que es una de las mujeres que sí que ha participado en debates sobre renta básica, lanzaba un tuit así un poco irónico, ¿no?, en el que comentaba que si alguna mujer quería ser invitada a una charla, que hablase de renta básica, ¿no?, porque siempre la llamaban a ella. Entonces sí hay cierta asimetría ahí, ¿no?, que me parece interesante y me parece que es algo para pensar dentro de todo este debate, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me sorprendió como para aplicar la teoría de Carolina del Olmo, que bueno, yo la verdad es que soy una convencida de la renta básica desde que escuché la idea por primera vez hace muchos años, y mi actividad ha sido más dar lata barra amigos y conocidos durante 1 millón de años. Y la primera vez que escribí un artículo, digamos que salí del armario renta basiquista, fue con un artículo que se llamaba algo así como una defensa visceral de la renta básica universal. Era muy visceral porque era muy convencido, y al día siguiente me llamaron para una charla. O sea, realmente no hay muchas mujeres, pero yo creo que no es tanto que la renta básica, ¿no?, que la lucha por la renta básica necesite a mujeres en las mesas, sino que creo que lo que está reclamando la renta básica o la lucha por la renta básica es feminismo. Porque, bueno, y que por otro lado que el feminismo necesita, ¿no?, dejar de lado los prejuicios que tiene con respecto a la renta básica. Luego explico por qué. Bueno, hablábamos de un feminismo en disputa, ¿no?, de pues, esta idea del feminismo liberal, que es el feminismo. La renta básica también tiene su propia disputa, ¿no?, con esta mirada liberal. Hay una corriente que defiende la renta básica, no sé, bueno, Milton Friedman defendía la renta básica,
Y muchas veces cuando defendemos la renta básica desde la izquierda se nos dice, bueno, pero es que van a implementar la renta básica, van a acabar con los servicios sociales, o nos van a dar una paguita y van a acabar con nuestros derechos sociales. Bueno, eso sería totalmente antifeminista, ¿no? Entonces entendemos que no creo que nadie de los que estamos aquí, y desde luego desde el feminismo, una renta básica liberal, una renta básica pensada, digamos, o sea, una renta básica que no forme parte, como decía Rodrigo, de un programa más amplio de políticas sociales sobre una idea de justicia social, no es una renta básica feminista. Bueno, en conclusión creo que estamos hablando de dos temas en disputa, ¿no? Pues, tanto el feminismo como la renta básica, y que tanto empujar un feminismo transformador, un feminismo que no busque que solo una igualdad de género en el sentido de no transformar la sociedad, sino que las mujeres tengan vidas más parecidas a los hombres, una idea de trabajador champiñón que no necesita a alguien que lo cuide, una idea de sociedad pues desligada de la reproducción de la existencia, ¿no? Si queremos un feminismo realmente transformador, como es el feminismo que reclamaba pues, el movimiento feminista en el 8M, eso es una gran disputa, eso es algo que no va a llegar con pequeñas medidas, no va a llegar haciendo charlas, eso es algo que va a llegar solo si hay un sujeto político fuerte, ¿no? que luche por ello. Y del mismo modo, si queremos una renta básica universal transformadora, que no sea una paguita, que no sea algo que venga de la reacción, digamos, del poder, cuando vea que realmente esto no se sostiene más porque no hay empleo para todos, también es un conflicto social enorme, ¿no? Obligar al Estado, al Estado a que haya una redistribución así, ¿no? Y ambos conflictos de esta dimensión necesitan ese sujeto fuerte, sólido y consciente. ¿Y por qué creo que la renta básica necesita del feminismo? Pues porque el feminismo, ¿no? Con sus limitaciones, sus disputas internas, está más cerca de tener ese sujeto político, ¿no? Además un sujeto atravesado por la experiencia, por lo cotidiano, y que además está demostrando una inteligencia colectiva, ¿no? Una capacidad de movimiento, pues de convocatoria en la calle, de ocupar espacios, de mantener los debates siempre vivos, que podría llevar adelante esta lucha si eligiese llevarla, ¿no? Lo que pasa es que no parece que este sea el caso. Porque parece que a este sujeto político tan interesante la renta básica universal pues no la ve como una demanda propia, ¿no? Entonces yo aquí me hago algunas preguntas. Por ejemplo, me pregunto si el tema de la universalidad es uno de esos frenos, ¿no? Porque el feminismo, que es un movimiento por los derechos de las mujeres, se va a batir, se va a pelear por algo planteado como una renta básica universal. Tiene que ver, bueno, no sé si conocéis a Silvia Federici, que bueno, está ahora por España, que es una autora muy interesante. Recuerdo haber leído pues hace un par de años, en una entrevista que le hacían, que ella lo que criticaba de la renta básica universal era que no reconocía el trabajo de cuidados, ¿no? Silvia Federici es conocida por muchas cosas, pero también por formar parte de la campaña por trabajo doméstico. Entonces, esa era una apuesta muy revolucionaria, porque lo que reclamaba era que el capitalismo se sostiene sobre el trabajo invisible que hacemos las mujeres y que ese trabajo venía retribuido. Entonces, para ella le parecía un retroceso que ahora, ¿no? Cuando nunca se había seguido ese camino, se diese el mismo dinero a todo el mundo sin reconocer que ese trabajo de cuidados, ¿no? Porque al final seguiría siendo no reconocido, ¿no? No es una demanda de las mujeres. Perdón. Es verdad que la renta básica universal no es un reconocimiento del trabajo, ¿no? Ya retomo este eje de reconocimiento y redistribución, que casi es un debate que volvió con fuerza el verano pasado, aunque no en estos términos. No sé si recordáis un libro, La trampa de la diversidad, que tuvo mucho éxito, bueno, que hablaba de que habíamos perdido un poco el eje de la lucha de clases para hablar de identidades, ¿no? Entonces, está Nancy Fraser, que ahora está en Madrid y no la estamos viendo porque estamos aquí,
habla de estas dos cosas, ¿no? Que por un lado está como la redistribución de la riqueza y por otro lado está el reconocimiento que tiene más que ver con la identidad de los grupos que han sido históricamente oprimidos, las mujeres, la gente racializada, y que a la hora de defender nuestros derechos desde nuestra identidad, ¿no? Pues como el neoliberalismo se acomodó y nos fue dando reconocimientos más simbólicos o nos puso a competir por recursos, mientras cada vez nos íbamos empobreciendo más y se iba quedando como más eclipsada, solapada, pues la lucha por la redistribución de la riqueza, ¿no? Yo entonces me pregunto en este debate, y es una pregunta, no es una afirmación, si al final detrás de que no nos interese tanto, bueno, no nos interesa a nosotras, sino que el feminismo nos haya metido tanto en el debate de la renta básica, tiene que ver que nos hemos quedado un poco agarradas al reconocimiento y que esta medida que es tan brutalmente redistributiva no la acabamos de ver también por eso. Perdón, que no tengo uñas. Entonces es verdad que la renta básica no te compensa por todos los problemas específicos que vivimos las mujeres, pues la sobrecarga del trabajo de cuidados sobre nuestras espaldas, el acoso sexual, la brecha de género, un montón de cosas que nos afectan específicamente a nosotras por nuestro género, pero quizás sí que nos proveería de un piso de seguridad a partir del cual, ¿no?, pudiésemos tener el poder de negociación para luchar por esto también. Luego, bueno, uno de los ejes fundamentales, ¿no?, por los que las feministas han criticado la renta básica continúo con lo que estaba hablando, con los cuidados. No me voy a detener mucho porque, bueno, sé que luego Nuria también se va a extender en esto. Es que encima, ¿no?, o sea, esto ya es como un peligro que puede tener la renta básica universal, aunque yo la verdad es que cada vez lo voy escuchando menos esto como posibilidad, que es que las mujeres, si nos dan una renta básica universal, si nos la dan a todos, ¿no?, pero si nos la dan a las mujeres entre todos, pues como el mundo laboral está bastante complicado, podemos volver a casa, ¿no?, podemos recluirnos de nuevo a la esfera privada, ocuparnos de nuestras hijas e hijos y renunciar al maravilloso mundo del trabajo en oficinas. Es una crítica interesante, o sea, para mí, o sea, creo que está bien visibilizar, ¿no?, que ese es un trabajo doméstico y que si no hay un esfuerzo paralelo, ideológico, cultural, para que haya una distribución sexual del trabajo más equitativa, o sea, para que una distribución del trabajo de cuidados más equitativa, pues esto, no sé, quizás podría pasar, ¿no? Pero viéndolo del otro lado, en la situación actual en la que vivimos, es muy difícil pasar la intención contraria, digamos, tener un reparto equilibrado de los cuidados en las familias, en las condiciones materiales en las que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, otras teóricas feministas que están a favor de la renta básica lo que dicen es que, bueno, la renta básica no va a determinar que los hombres pasen más tiempo cuidando, pero sí que liberaría tiempo para los hombres, ¿no?, y también daría poder de negociación a las mujeres, tendrías una base sobre la que negociar. Esta mirada, ¿no?, de, bueno, si os dan una renta básica os vais a meter en la casa a cuidar, tiene que ver con una mirada un poco de un cierto feminismo de la igualdad que está muy focalizado en el trabajo como espacio de realización, ¿no?, en el trabajo como espacio de poder, de ser un ser humano completo en sociedad, ¿no?, una visión un poco androcéntrica en el sentido de qué trabajo estamos hablando, ¿no?, estamos hablando del trabajo productivo y también, no sé, creo que no digo nada así muy escandaloso, bastante desligada de la realidad, ¿no?, porque el trabajo, el empleo en sí, de por sí, tratado desde la abstracción total, no existe, lo que existen son, o sea, sí que existe, pero digamos que lo que existen son empleos concretos que vivimos, que padecemos y algunos nos realizan y otros nos hunden la existencia, ¿no?
Y bueno, una de las cosas más interesantes que he leído por parte de una teórica feminista favorable a la renta básica universal es un artículo que hablaba de la renta básica más allá de los cuidados, ¿no? Visteis que el debate gira bastante en torno a los cuidados. Y ya lo que dice, que bueno, es un poco retomar la discusión del principio, que al final a las mujeres se les atraviesan un montón de desigualdades que van más allá del género, ¿no? Y que el hecho de que tradicionalmente las mujeres se hayan centrado tanto, las mujeres, las feministas, en la cuestión de la conciliación, no ha repercutido en una mejora en la situación de todas las mujeres, ¿no? Sino de determinadas mujeres que tienen pues este estatus, digamos, en el cual pues pueden pensar, o sea, como que su problema es tener, ser más iguales a sus parejas, digamos, a los hombres, pero que pueden permitirse contratar cuidados, que pueden permitirse cosas que no todas las mujeres pueden permitirse, ¿no? Y que al centralizar tanto la mirada en esto se ha descuidado a otros sectores femeninos, a las mujeres pobres, a las mujeres racializadas, a las mujeres para las cuales el género no es su único, bueno, para nadie es el único, pero tampoco es su principal eje de desigualdad, ¿no? Ahí, no sé, bajando a la realidad, habría un montón de, o sea, tenemos un país donde hay una gran feminización de la pobreza, ser una familia monomarental, ser madre con hijos en este país es garantía de pobreza, ¿no? Entonces, para esas mujeres, una renta básica universal, no solo para ellas, pero para ellas puede ser la diferencia entre vivir en la angustia total o tener una base material, una red de seguridad, ¿no? Como comentaban aquí. Y sin embargo, este no es un objetivo feminista como sí que lo es el objetivo de la conciliación. Perdón. Bueno, y esto es un poco un giro, pero aparte, más allá o sea, para mí una defensa también desde el feminismo de la renta básica universal pasa por lo siguiente. Ayer recuerdo que en una entrevista me preguntaban si, como periodista, si el feminismo estaba contribuyendo, ¿no? Este momento de auge feminista estaba contribuyendo a que hubiese un periodismo más comprometido, ¿no? más comprometido. Y yo creo que sí, porque la mirada feminista nos hace más bajar a tierra, nos hace más bajar a las cuestiones de reproducción de la vida, nos saca un poco de lo discursivo, de lo institucional y nos lleva a ver las realidades cotidianas, ¿no? Pues los cuidados, las zonas ocultas de los discursos pues, que nos han invisibilizado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que una mirada feminista también nos puede ayudar a pensar por qué es necesaria una renta básica universal, por qué no se sostiene la reproducción de la vida con el sistema que tenemos montado, ¿no? Una mirada más apegada a las realidades, a los barrios, no sé, es que no hay... Es que fuera de las cifras macroeconómicas, uno pasa por un barrio, habla con sus amigas y ve que nos está faltando algo para garantizar pues eso, la reproducción de la existencia, ¿no? Vivimos todas estresadas, no tenemos tiempo y no nos atrevemos, no se plantea como objetivo político algo que nos podría sacar de esto, digamos. Es muy brutal hasta qué punto el paradigma del trabajo se ha apropiado un poco de nuestro sentido común, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo, que está intentando romper sentidos comunes, tiene un potencial también para romper este sentido común del trabajo como única forma de acceder a recursos económicos o los subsidios porque una no puede trabajar, ¿no? Bueno, por último, no sé cómo voy de tiempo. Ah, vale, pues genial, justo. Bueno, por último lo que quería plantear es una serie de reflexiones o preguntas, ¿no? Volviendo al tema de la universalidad, perdón. A veces yo creo, siento, y es una autocrítica, como feministas nos olvidamos que vivimos en un mundo donde también convivimos con padres, hijos, hermanos, y que el hecho de que nuestros padres, hijos, hermanos, parejas cobrasen una renta básica universal no solo sería mejor para ellos, sino que sería mejor para el común, para la comunidad, para la familia.
por ejemplo, no sé, estoy pensando en, pues como las mujeres tendemos a responsabilizarnos de los cuidados. Yo conozco varios casos de mujeres que todavía cuidan a sus exparejas o que se responsabilizan de el olor del malestar de sus maridos. La ausencia de trabajo, la ausencia de una seguridad vital genera un malestar brutal que muchas veces las mujeres absorben incluso cuando no es el suyo, ¿no? Cuando es el de los varones a su alrededor. En segundo lugar, bueno, yo entrevisté a Silvia Federici y después de esto que había leído, ¿no? Para mí era muy importante debatir un poco sobre renta básica universal con ella. Y entonces fue gracioso porque parecía que se iba convenciendo, pero luego me hizo una pregunta que vuelve al sujeto político que me dejó un poco preocupada, ¿no? Y bueno, me dijo, bueno, yo cada vez que vengo a Europa todo el mundo me habla de renta básica universal, pero no veo a nadie manifestándose por ella. ¿Cuáles son las organizaciones que lo van a traer? ¿Quién se va a ocupar de traer la renta básica, ¿no? Y es un poco lo que siento, que cada vez escribimos más cosas, cada vez hay más libros, cada vez hay más consenso, pero es algo tan revolucionario que no sé cómo lo vamos a conquistar. Y ella decía, lo estamos perdiendo todo, o sea, estamos en un momento de retroceso. ¿Cómo convences tú a la gente de luchar por algo que parece una utopía cuando lo que dábamos por seguro lo estamos perdiendo? Y bueno, por último, como peligro, esto tiene que ver con el feminismo y no, creo que por un lado está el peligro neoliberal, el que ya hemos hablado de que nos metan una renta básica de compensación ante el despojo, pero también me preocupa el peligro fascista, y me explico. El hecho de que una renta básica se presente como un derecho de ciudadanía frente a, digamos, para los ciudadanos de un país, ¿no? Como, por ejemplo, en Italia, cuando se implementó esta renta de ciudadanía, que al final ni es renta básica ni es nada, pero bueno, como una de las primeras cosas que se dijo era como, bueno, nosotros damos esto, pero va a ser súper difícil para los extranjeros alcanzar, o sea, que puedan beneficiarse, ¿no? Al final ya ni para los extranjeros ni para nadie, es muy difícil para todo el mundo, no es una renta básica universal. Pero me preocupa como que pueda ser apropiada por una derecha emergente en Europa, para blindar, digamos, para otorgar algo a los ciudadanos legítimos y generar o ampliar, digamos, las fronteras que ya están bastante altas entre quién tiene derecho y quién no, y que tengamos una clase de gente con una renta básica y gente que nunca tendrá acceso y que será nuestra mano de obra. Y esto no lo digo así como en plan distópico, sino que yo qué sé, yo recuerdo, yo he vivido un tiempo en un país del Golfo Pérsico, en Omán, donde los nativos del país, que eran muy poquitos, porque era un país que era bastante desértico, donde vivían beduinos, tenían unas condiciones muy buenas, tenían no ya una renta básica, pero muchas ayudas, y luego había toda una subclase de trabajadores extranjeros que no tenían derechos. Entonces, o sea, como es un concepto en disputa y las disputas van por muchos lados, quería subrayar esto. Boas tardes, y también quería dar las gracias al colectivo de Renta Básica, al Ayuntamiento de La Coruña y al Colegio de Educadoras Sociais. Espero que lo diga bien, mi gallego está empezando estos días, estoy intentando aprender algunas palabras, pero no, todavía me queda bastante. Bueno, yo básicamente formo parte un poco, digamos, del espacio político que comparto con Sara, que es un espacio más vinculado con los movimientos sociales de base. Entonces, esto es una especie de excusa porque básicamente creo que vamos a decir lo mismo. Voy a intentar decirlo de otra manera para no aburriros, pero bueno, como que compartimos un sustrato que tampoco es, digamos, una casualidad, porque el hecho de que la renta básica esté vinculada con un determinado feminismo tiene mucho que ver con el contenido transformador de ese feminismo. Es algo que voy a intentar explicar en la charla, ¿no? aunque Sara ya ha lanzado algunas ideas, ¿no? Recojo lo de la pregunta esta que hacía la historiadora feminista Silvia Federici, de quién tiene que ser el sujeto político que lleve adelante esta reclamación.
Es evidente que yo creo que debería ser un sujeto múltiple porque hay muchos colectivos sociales que se van a ver beneficiados si se implementa esta medida, pero respecto al feminismo, yo también pienso que el feminismo debería asumirlo como una demanda y no cualquier feminismo, el feminismo más transformador, el feminismo de movimientos de base que, por ejemplo, está articulado en las comisiones del 8 de marzo, bueno, no sé exactamente cómo es en Galicia, pero en Madrid es así, me imagino que aquí también, pues sí, asambleas locales, feminismo, las mujeres que estaban movilizadas por derechos de los migrantes, por derechos de las trabajadoras domésticas, por cuestiones laborales, por el tema de las pensiones. Ese tipo de luchas están convergiendo en las asambleas del 8 de marzo y es un tipo de feminismo que dota a ese feminismo de esos contenidos, digamos, que vienen de luchas concretas, pero también articula esos movimientos en algo un poco mayor, ¿no? Es cierto que esta articulación y esta potencia es solo de hace unos años, entonces tampoco sabemos hacia dónde va a ir, digamos, que ese es el reto, pero que bueno, que ahí está como, digamos, el feminismo más impugnador y yo creo que el feminismo que debería hacerse cargo de que la renta básica es buena para las mujeres. Y bueno, esa es la tarea, yo creo que esta tarea también es de las personas que estamos en esos espacios, pues de llevar esa temática, de montar discusiones, de hacer que eso prenda y también de dar argumentos de por qué es bueno para las mujeres y salvando también todas las objeciones que ya ha comentado Sara, ¿no? De por qué hay un feminismo, digamos, que no lo ve como una medida para la igualdad, digamos, ¿no? Para la igualdad entre hombres y mujeres. Sara ha hablado de estas disputas que hay dentro del feminismo. Es evidente que el feminismo que llega a los medios de comunicación fundamentalmente, aunque ahora con las huelgas y con las manifestaciones se consiguen llevar muchos elementos, digamos, de ese feminismo de base a los medios de comunicación, pero que en general las demandas que llegan y los discursos son más de ese feminismo, por un lado, a veces mucho más institucional, y lo que ha comentado Sara, el feminismo liberal, no solo como lo plantea Ciudadanos, sino que ese feminismo liberal, digamos, tiene otra visión que para la teórica Nancy Fraser, ella habla de neoliberalismo progresista, ella lo hace hablando de Estados Unidos y de Clinton y tal, pero es esa idea de que esos contenidos de ese tipo de feminismo están ahí desde hace mucho tiempo y bueno, y hay esa pugna, digamos, por qué tipo de feminismo queremos. Si un feminismo como el liberal o el neoliberalista, del neoliberalismo progresista, que lo que se plantea es que bueno, la sociedad está bien, lo único que tenemos que hacer es pues, mitigar esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, que haya mujeres en espacios de poder, por ejemplo, más que en cuestionarse esos mismos espacios de poder y qué consecuencias sociales tienen. Entonces, bueno, esta legislatura, por ejemplo, yo creo que hemos oído mucho unas cuestiones que estaba discutiendo el Partido Socialista, que al final no se han conseguido aprobar, pero sí se ha visto bastante en medios toda la discusión sobre si deberían haber cuotas o estímulos a que hubieran más mujeres en los consejos de administración de las empresas. Incluso se habló de una medida que es directamente un crimen, que es aquellos consejos de administración que tengan paridad, esas empresas tendrán exenciones de impuestos, que bueno, si uno lo piensa bien, precisamente todo el desmantelamiento del estado del bienestar que está relacionado con que las empresas paguen menos impuestos, eso afecta directamente a la mayoría de mujeres, no ya a las que están más abajo, a todas, a la clase media, a todas las mujeres, bueno. Eso es un elemento, yo creo que es muy importante, de que cada vez que surja un tema de estos, pues seamos capaces como de reaccionar diciendo no, este no es el feminismo que queremos. Y lo digo porque es complicado, porque también yo a veces voy a charlas y cuestiono un poco determinadas cosas de estas que han calado mucho en el sentido común, ¿no? De las cuotas y tal, y veo que hay una reacción, o sea, como que muchas de nosotras hemos asumido que eso, que supone también de alguna manera un cambio cultural, ¿no? En la representación del poder, si también hay mujeres, eso ya de por sí ha calado de que es un cambio importante. Y bueno, yo creo que ahora mismo no debería ser nuestra prioridad. Pero bueno, sí veo que la gente, como cuando digo esto, como reacciona un poco así, si queréis, bueno, luego lo debatimos, ¿no? Porque es un tema también que se tiene que hablar, pero bueno. O sea, ese feminismo, a mí me gusta mucho una expresión de una feminista mexicana que se llama Raquel Gutiérrez, que cuando ella habla de las cuotas dice, es ese 50% del infierno, ¿no? Que nos dan, del infierno entendido como esta organización social o esta forma de organización social. Esta disputa también entre feminismo liberal o feminismo, o en términos más viejos, feminismo burgués y un feminismo más de clase, un feminismo más autónomo, quizá para llamarlo así, viene de antes, ¿no?
incluso desde los inicios del movimiento obrero y de los inicios del feminismo. Pero bueno, cómo se representa en los 60 y 70 tiene mucho que ver con esta discusión de la renta básica, o yo creo que alumbra algunos aspectos que están relacionados con cómo pensamos los problemas alrededor de la renta básica. En estos años, en las décadas del 60 y 70, el feminismo en general, y sobre todo liberal, pero en general, luchó porque las mujeres trabajasen fuera del hogar, o sea, que consiguiesen un salario, ¿no? Porque sabemos, y eso supongo que se dirá mucho estos días, que la renta en nuestra sociedad pues, equivale a independencia, a libertad, pero también a reconocimiento social, a poder político, ¿no? A visibilidad pública. Vale, entonces, en esa época ya las mujeres de clase trabajadora les decían a estas feministas, les decían, por ejemplo, nosotras de clase trabajadora ya trabajamos fuera del hogar. Porque, digamos, esa idealización, ¿no? Del salario familiar, de la fase fordista, de que el salario familiar, es decir, el salario que recibía el hombre era capaz de sostener a la mujer y a los hijos, ¿no? Eso nunca fue un sueño realmente generalizado para toda la población. Y las mujeres de clase trabajadora estaban muchas veces obligadas a trabajar. Pero también esas mujeres decían muchas veces, es que lo que hacemos en casa también es trabajo. O sea, cuidar de los niños, cuidar de los ancianos, limpiar, es trabajo. Y es trabajo de reproducción de la fuerza laboral, ¿no? Es decir, es un trabajo que también hace funcionar el sistema, que hace funcionar el capitalismo y que no contribuye a la acumulación de capital. Esto lo decían, por ejemplo, unas mujeres, un grupo que se llamaban Welfare Mothers, que en Estados Unidos en esa época, en los 70, eran mujeres que encabezaban familias monoparentales, que tenían muchas de renta baja, muchas de ellas afrodescendientes, y lo que esas mujeres decían es, fijaros que en esa época empiezan toda la deslegitimación de las ayudas sociales que luego el neoliberalismo en Thatcher en Inglaterra, en Estados Unidos Reagan, empezará a desmantelar. Y eso se desmantelaba pues, primero sobre la base de deslegitimar a las personas que recibían las ayudas. Entonces estas mujeres ya decían, nosotras nos representáis como parásitos sociales, nos representáis como personas que no trabajan, que no hacen nada, que están todo el día ahí y solo quieren recibir ayudas, pero nosotras estamos trabajando. Y lo decían así, estamos reproduciendo la fuerza de trabajo. Y también decían una cosa que a mí me parece como, es muy sencillo, pero que es una clave muy evidente, ¿no? Decían, el cuidado de los niños solo se reconoce como trabajo cuando cuidamos los niños de otras personas, no cuando cuidamos los nuestros propios, ¿no? Y entonces, de alguna manera, también trataban de evidenciar todas las contradicciones que había en las ayudas sociales, que, por ejemplo, les daban a las familias, cuando les quitaban la tutela de un niño, a la familia de acogida le daban más dinero para cuidar a ese niño que las ayudas que les daban a ellas porque no tenían trabajo salariado fuera del hogar para cuidar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, ellas, a partir de esa lucha, querían señalar esas contradicciones y, sobre todo, participar de esa discusión pública de qué se reconoce como trabajo y qué no se reconoce como trabajo. Y en esa época, digamos que ese fue uno de los primeros elementos de una lucha de las mujeres por no hacer trabajo no remunerado en los hogares. Hay un grupo de teóricas postmarxistas, podemos llamarlas así, o del área de la autonomía, que son María Rosa de la Costa, Silvia Federici, que ha estado por aquí y que Sara hablaba de ella antes, María Mies, que ellas lo que hacen es hacer teorías, o sea, elaborar una teoría a partir de eso y también de la militancia, porque también eran militantes. Entonces, ellas su teoría parte de unas preguntas muy claras, ¿no? Ellas decían, ¿por qué están subordinadas las mujeres en la sociedad? Vale, porque no trabajamos. Bueno, pero ¿cómo que no trabajamos? Claro que trabajamos, y trabajamos muchísimas horas, ¿no? 24 horas, no tenemos vacaciones, no tenemos un horario laboral, ¿no? Estamos en casa todo el día dispuestas para las necesidades de nuestros hijos, de nuestros maridos, etc. Entonces, vale, si trabajamos, pues la única desigualdad es que realmente no cobramos por ese trabajo. Esa es la desigualdad. Entonces, bueno, es verdad que luego llevarán una campaña adelante que se llama campaña por un salario doméstico, que en realidad no es que quisieran una retribución exactamente, o sea, no era la medida lo que iba a cambiar la vida de las mujeres, sino evidenciar o discutir que ese trabajo de reproducción social
en esos términos, digamos, postmarxistas, era trabajo también, ¿no? Lo que pasa es que era un trabajo no pagado y no reconocido, ¿no? Entonces, lo que ellas querían explicar es que el salario lo que había hecho es generar jerarquías y divisiones en la sociedad, ¿no? Los que cobran y los que no cobran, y entonces los que no cobran, bueno, hay varios grupos, pero sobre todo son las mujeres, digamos, esa área de explotación queda como oculta, ¿no? Queda mistificada, porque las mujeres lo hacemos por amor. Entonces también oculta esa relación de desigualdad, porque si tú en la fábrica estás organizándote con tus compañeros para exigir más renta y menos trabajo, y no, o sea, tu poder social implica eso, ¿cómo te organizas con otras mujeres para pedir más renta que no tienes a un patrón que es tu marido, que se supone que estás cuidándolo por amor? Bueno, entonces como que explicaban todas esas contradicciones, y yo creo que es muy interesante también para pensar este tema de qué es trabajo, qué no es trabajo, porque hay unas tareas sociales que sí se remuneran y otras que no. Entonces, cómo una renta básica, digamos, podría reconocer que hay muchísimas tareas y fundamentales para la sociedad que hoy día no, o sea, que no obtienen retribución, ¿no? Que solo un tipo de trabajo son los retribuidos. Y esa discusión me parece interesante para la de la renta básica. De hecho, las áreas de trabajo no remunerado pues cada vez son más, hay un montón de contratos en prácticas, becas, no sé, un montón de cosas que están sucediendo y que se extienden. Ellas también hablaban del trabajo esclavo, de las colonias, porque hacían toda una elaboración, pero bueno, para no extenderme mucho sobre eso, en los 70 ese rechazo de las mujeres al trabajo doméstico no salarizado lo que implicó es la salida en masa al mercado laboral, ¿no? Lo que pasa es que esa salida en masa no provocó o no causó esa liberación, digamos, que nos habían prometido, o al menos no para la mayoría de nosotros. Como ha dicho Sara, no nos libró del trabajo en los hogares tampoco, entonces, no, esa doble jornada que se habla. También es verdad que ha cambiado mucho la situación en esa época, que a eso se suma en esta situación que han estallado los pactos entre capital y trabajo que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso implica una retirada del estado del bienestar, un descenso de la fuerza, o sea, un descenso de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. O sea, como una serie de transformación también del esquema, y en algunos casos, por ejemplo, en todo este ámbito de las mujeres salen del hogar para trabajar, porque además con un salario ya no te da para vivir, a veces y cada vez más, ni siquiera con un salario, no del marido, sino con un salario de la mujer tampoco, quiero decir, como ahora para sobrevivir los salarios son mucho más bajos y muchas veces pues el estado de bienestar se contrae, es decir, la renta indirecta también es menor, con lo cual lo que se está hablando también es desde el feminismo de una crisis de cuidado, porque nosotras salimos a trabajar y eso provoca que no podamos ocuparnos de nuestras personas dependientes. Esas tareas nos han socializado, los varones muchas veces nos hacen cargo, pero tampoco la sociedad. Entonces, bueno, lo que estamos siendo testigos en sociedades muy envejecidas, digamos, de áreas, por ejemplo, el de atención de personas mayores como con problemas ya graves. Yo no sé cómo es aquí, pero en Madrid espero que sea mejor, pero en Madrid el tema de cómo está la situación de las residencias de ancianos es deplorable, las condiciones de trabajo son horrorosas, algunos de ellos son como almacenes donde se dejan las personas mayores y no se las mueve del mismo lugar en 24 horas o en días, o no hay pañales para cambiar a las personas que no pueden valerse por sí mismas, ya están todo el día allí pues mojados, bueno, no sé. Esa situación se está produciendo ahora y tiene también que ver con estas cuestiones, ¿no? El trabajo, por otra parte, en un sistema capitalista no es un ámbito de liberación, o al menos no lo es para la mayoría, ¿no? Es un ámbito donde hay explotación, donde no siempre hay orgullo, no siempre hay creatividad, siempre hay mucha subordinación y sobre todo no es un ámbito de liberación para las mujeres que están ocupando los lugares más bajos, los trabajos más bajos. Es cierto también que precisamente cuando una profesión se feminiza, es decir, que pasa a ser realizada mayormente por mujeres, por ejemplo, este ámbito de los cuidados que precisamente hacemos nosotras por esta división sexual del trabajo que he explicado antes, ¿no? Relacionada con esa división y ocultación de los trabajos asalariados y los no.
Bueno, pues estos trabajos feminizados son los que tienen menos renta, más precariedad, más jornadas parciales, normalmente involuntarias, más temporalidad y, bueno, y que también lo ha explicado Sara, el fenómeno de los trabajadores pobres también es un fenómeno muy feminizado, etcétera, ¿no? Entonces, estas mujeres, estas camareras de piso que ahora están organizadas, ¿no? Las Kellys, estas trabajadoras domésticas que están explicando situaciones de verdaderos abusos laborales, abusos sexuales, por ejemplo, la situación de las internas que trabajan también 10 horas, 12 horas diarias y igual tienen muy pocas horas para salir, a muchas de ellas son sin papeles, les retienen el pasaporte para amenazarlas, bueno, en fin, estoy hablando ya de casos muy extremos, pero la cuestión es, cuando desde el feminismo que explicaba Sara se cuestiona que que la renta básica no es una buena idea para las mujeres porque refuerza la división sexual del trabajo, ¿en qué mujeres están pensando? O sea, ¿qué mujeres son las que estamos liberadas por ir a trabajar? Porque esas, desde luego, que es una gran parte de la fuerza de trabajo femenina que ocupa estos lugares, no son espacios de libertad ni espacios de realización. Entonces, yo creo que hay este sesgo de clase y que hay unas preguntas importantes que son, ¿es más importante la igualdad como los hombres? ¿Hay que ir donde estén ellos, por así decir? ¿O es más importante la igualdad con los hombres que salir de la pobreza? Bueno, creo que hay que plantearse esas cosas, ¿no? Creo que estas críticas que se le hacen a la renta básica universal desde el feminismo son desde una visión muy empleadocéntrica, por decir un palabra ahí un poco feo, porque ellas lo juzgan así. Si no es una medida que está destinada a la igualdad en el ámbito laboral, no es una medida feminista. Entonces, que las mujeres tengan más renta, más poder, más capacidad, más autonomía, para ellas no es una medida feminista, ¿no? Y eso es una crítica liberal, pero también es una crítica desde cierto marxismo clásico, por así decir. Porque para este marxismo clásico, para esta izquierda viejuna, podemos decirlo así, que nadie se ofenda, la clase se construye en las luchas laborales. Y las luchas laborales, ¿no? El partido y el sindicato. Y el trabajo es el ámbito de organización por excelencia. Y entonces también están un poco despistados porque ahora mismo, como no estamos en una sociedad donde, o sea, el trabajo cada vez está perdiendo más peso, la clase está totalmente fragmentada en muchos sentidos, de raza, de estructura, del tipo de trabajos temporales y precarios que tenemos, no nos permiten articular resistencias muy fuertes, aunque sí se están dando. Ahí tenemos el ejemplo de nuevas plataformas como Deliveroo, o hay luchas en Amazon, hay luchas en todas partes, pero de alguna manera esta crítica desde esa visión marxista clásica va por ahí, ¿no? Va porque no sabemos cómo organizar a la fuerza de trabajo que no está salarizada. Entonces, una renta básica universal, desde esta visión, puede fragmentar todavía más, puede, no sé, como puede hacer perder un poco el hilo de dónde está la lucha emancipadora. Pues bueno, quizá ahora mismo, tal como están las cosas, el ámbito principal de emancipación no va a ser el trabajo, porque el trabajo cada vez menos es el ámbito donde uno se construye su identidad, su digamos, narrativa vital, etcétera, ¿no? Hoy algunas también feministas, ya lo ha comentado Sara, como Carolina del Olmo, dicen que, por otra parte, nosotras queríamos no estar obligadas a asumir las tareas del hogar, ¿no? Las tareas de cuidados. Pero es que hoy en día tampoco es una opción para nosotras asumirlas, aunque queramos, porque precisamente necesitamos trabajar y hay unos índices de explotación muy altos, ¿no? Por otra parte, como he comentado antes, abandonamos esas áreas que han sido fuertemente mercantilizadas también, ¿no? Todo el ámbito de cuidados también es un ámbito de generación de nuevas subcontratas, externalizaciones, etcétera. Ellas dicen, bueno, Carolina del Olmo en concreto habla del derecho a cuidar, y en los 70 las mujeres de esta tendencia, digamos, ellas decían, no queremos tener solo los hijos que podamos mantener. O sea, como que no solo es una lucha por no tener que estar obligadas a cuidar, sino que es una lucha por poder tener realmente los hijos que nos dé la gana tener. O sea, es por una lucha también por aumentar la autonomía de las mujeres, pero no solo en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito de la reproducción. Y claro, ellas decían, el rechazo al trabajo del hogar no es un rechazo a la reproducción,
es un rechazo a la reproducción en los términos que nos impone el capitalismo. Bueno, hablaba de este feminismo postmarxista porque creo que está muy vinculado con este feminismo de base del que nosotras formamos parte y el que hablaba antes, que estaba más vinculado con la asamblea del 8 de marzo. Y ese feminismo no se propone que meter a las mujeres en esos espacios de los hombres porque está todo bien y solo hay que tener más igualdad, más paridad, sino como que se propone una transformación de la sociedad, digamos, de mayor calado, ¿no? Y eso también está vinculado con el ámbito de la reproducción, porque lo que se dice es que lo que no queremos es subordinar los cuidados a ese ámbito de la producción, ¿no? Si decíamos, el salario dividió entre trabajo productivo y no productivo, el no productivo, el de los cuidados, ¿no? El de la vida, digamos, lo invisibilizó, luego organizó toda la sociedad a partir del trabajo productivo y consecuentemente, de la producción de beneficio y de la acumulación de beneficio. Entonces, bueno, si queremos transformar la sociedad, lo que queremos, eso implica poder reorganizarla toda en relación con nuestras necesidades, con las necesidades humanas. Antes decía Silvia, vidas que merezcan la pena ser vividas, que es un lema de este feminismo, de esta economía feminista transformadora. Y en el fondo lo que estamos diciendo es que queremos más tiempo y más dinero, no más trabajo. O sea, que la lucha feminista tiene que ser por tener más tiempo, más dinero, es decir, más autonomía, más libertad y no por tener más ámbitos de trabajo. Porque en ese ámbito eso está vinculado con la necesidad de discutir cómo se tiene que reorganizar la sociedad, ¿no? Entonces, si queremos guarderías, no es que queramos guarderías para poder ir a trabajar, es que queremos guarderías para poder ir a trabajar, pero también para estar con nuestras amigas, para poder militar en espacios, para poder, no sé, decía Carolina del Olmo, para poder tumbarnos en una hamaca a comer plátanos. Bueno, pues yo estoy con esa visión. Creo que la renta básica entronca con esa visión más transformadora del feminismo. Creo que es una visión básica, es una medida básica para desligar la protección social del ámbito del empleo, que como he comentado antes, cada vez tiene menos peso social y que debería estar asociada a la idea de repartir el trabajo, trabajar menos horas todos y todas y trabajar en mejores condiciones, ¿no? Porque lo importante es mejorar, o sea, en realidad las luchas, para mí, si una medida o una lucha es feminista o no, tiene que ver con, creo que lo he comentado antes, con si da más poder a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, si mejora nuestra relación de fuerza, por ejemplo, a la hora de aceptar o no un trabajo. Y yo creo que, en teoría, la renta básica también está pensada desde ese pensamiento, ¿no? Tener renta también te da más libertad, más poder frente a ese patrón del hogar, decíamos, ¿no? Las que están en la casa, pues tener más renta, tener más posibilidades, tiene que ver también con no tener, por ejemplo, que asumir o que aguantar situaciones de abuso. Sabemos que muchas mujeres a veces no salen de los hogares en situaciones de maltrato porque no tienen dónde ir o porque no tienen dónde llevar a sus hijos o porque tienen miedo de no poder mantener a sus hijos. Entonces, todo lo que redunde en dar más autonomía a las mujeres, en dar más poder, yo creo que es una medida feminista. Y bueno, como ha comentado Sara, eso sí es muy importante porque decíamos, el feminismo liberal, que es trabajista o empleadocéntrico, no sé, no puede asumir la renta básica, ¿no? La renta básica es una medida transformadora del feminismo más radical, más de base. Pero yo estaba pensando mientras lo decía Sara, bueno, y mientras lo pensaba yo, ¿hay un feminismo liberal que podrá acabar asumiendo la renta básica? Porque hay una renta básica que se está planteando desde el ámbito neoliberal, ¿no? O es una renta básica de Silicon Valley, no sé, supongo que estos días se discutirá más esas cuestiones, pero como que hay una renta básica que si se impone desde arriba puede servir todavía más al desmantelamiento del estado del bienestar, es decir, todos los espacios o todos los servicios que ahora son proveedores de renta indirecta, pues como que nos den renta y nos digan, vale, te damos dinero, pero tú te vas a tu médico, tú te alquilas tu guardería, bueno, todas las medidas, por ejemplo, de Ciudadanos o del PP en relación con la educación infantil, o sea, de 0 a 3, que son las guarderías, van por ese lado, ¿no? Van por exenciones fiscales, o sea, no quieren construir guarderías, lo que te dan es dinero a los que pueden tener exenciones fiscales. Ya sabemos que no todo el mundo hace la declaración de la renta, porque si tienes una renta muy baja no la haces, entonces ese tipo de medida no es universal. Bueno, como que van un poquito por ahí. Pero entonces, para que la renta básica sea una medida feminista, tiene que ir acompañada con una defensa radical de los servicios públicos, ¿no? De todos los servicios también asociados al cuidado, guarderías, residencias, etcétera,
que tienen mucho que ver con el tipo de vida que llevamos las mujeres, que nos dedicamos fundamentalmente a esas tareas, ¿no? Y también con la reivindicación de nuevos derechos que ahora mismo no son un derecho, como el derecho a la vivienda. Las mujeres están en primera línea de todas las luchas de la paz, etcétera, por algo muy concreto, ¿no? Porque, bueno, decía Federici también cuando le preguntaron, hizo algún comentario como si la fábrica de la mujer era la casa, pues no tenemos que pagar alquileres, porque nadie paga por trabajar en la fábrica. Bueno, hacía un juego así un poco divertido. Y bueno, por último, señalar que es verdad que que a veces sí que pedimos a la renta básica todo y entonces hay millones de críticas de todo tipo. Esto lo digo siempre, pero es que me parece muy característico, ¿no? Como que la renta básica no va a acabar con el cambio climático, la renta básica no va a proporcionar igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, la renta básica tampoco tiene que solucionar todo. Ninguna medida institucional que podamos imaginar va a transformar totalmente la sociedad. Y digamos que las luchas que tenemos que llevar adelante, aunque ya lo he dicho antes, son aquellas destinadas a cambiar la relación de poder, a ser capaces de luchar con mayor capacidad, y eso también, aparte de que sea la adquisición de renta puede contribuir, eso solo lo hace la capacidad que tengamos de organizarnos, de luchar y sobre todo de plantear un conflicto político, ¿no? Y bueno, yo sinceramente creo que sí, la renta básica es una buena medida, sobre todo para las personas que están y para las mujeres que están en lo más bajo de la escala social, que una renta mínima debería ser ya un sentido común que vinculase eso a los derechos humanos. O sea, no tener renta en esta sociedad es para mí estar incumpliendo los mínimos derechos humanos. Y bueno, y el hecho de que conseguir esta renta básica nos permita más igualdad entre hombres y mujeres o incluso más igualdad material, tendrá que ver también con la fuerza que seamos capaces de poner en marcha para conseguir esta demanda, ¿no? Para que efectivamente la renta básica sea una herramienta de liberación, ¿no? Una conquista, y no que un modo diferente, digamos, de explotación o una transformación del capitalismo porque ha cambiado su ámbito productivo o su forma de reproducirse. Y muchas gracias a todas. Bueno, pois chegou o momento de falar todas, entonces dúbidas. Pasas tú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy de Los Ángeles Martínez Jiménez y yo tengo para la compañera Nuria una pregunta y después voy a tratar de hacer, en base a toda la exposición de ustedes dos, que me parece muy interesante, voy a tratar de hacer una vinculación de todo lo que ustedes han explicado con un instrumento de garantizar esa renta universal que tenemos aquí en La Coruña, que es la renta social municipal, que es un instrumento encaminado, como dijo al final la compañera, hacia aquellas personas que están más abajo en la escala social. Mira, la primera pregunta, el primer razonamiento que yo saco de tu exposición, en este caso me dirijo a ti, que tú hablabas de que la mujer tiene un trabajo en la casa, que la mujer cría a los hijos, hace la comida, atiende al marido, etcétera, etcétera. Y llega un punto en que tú dices que para complementar los recursos que son necesarios en la vivienda hoy en día, porque es necesario que trabaje el hombre como la mujer, pues vemos que a la mujer se le suma, además del trabajo de la calle, el trabajo de la casa, porque todavía no hemos podido lograr que cojamos y demos una educación al hombre encaminada a complementar también el trabajo que la mujer tiene que hacer en la casa. Y yo pienso que esa desigualdad que existe en los hogares es una forma donde la mujer todavía está reprimida. Entonces,
es una lucha, debe ser una lucha, porque aunque pensemos que sí, los hombres son reacios a querer apoyar a la mujer en la casa, porque piensan que lavar, limpiar y cocinar es un deber de la mujer. Entonces yo lo veo así como que es algo que también hay que destacar en el sentido de igualar y lograr la independencia, sobre todo el respeto, la cooperación, porque los hijos son de los dos, la casa es de los dos, pues el trabajo de la casa debe ser de los dos también, cuando tenemos en cuenta que la mujer también trabaja en la calle. Ese es el primer razonamiento que te quería hacer. Dime qué tú piensas. ¿O sigo con mi razonamiento? Ah, vale. Bueno, pues nada, en este sentido yo veo que es muy interesante todo lo que ustedes hablan en cuanto a lo de la renta básica, universal, porque es verdad que unos ingresos estables y satisfactorios le dan a la persona una cierta, un cierto equilibrio en el sentido de que, por ejemplo, tú no tienes que tener, mientras tienes esa renta, por ejemplo, en el caso de la renta social municipal, que yo afortunadamente fui la primera en tenerla aquí en La Coruña, pues eso me da a mí la tranquilidad de poder pagar mi alquiler, de poder cumplir con mis obligaciones de la electricidad, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Me da toda una serie de beneficios que eso evidentemente va encaminado a que bueno, yo como parte que soy mujer, ¿no? También pienso que tienen derecho los hombres, o sea, que le da a la sociedad un mejor perfil de vida, un mejor estado de ánimo y que es beneficioso en todo lo que eso conlleva. Y no tener la inseguridad de si no voy a tener ingresos, cómo voy a pagar el alquiler, imagínate tú que me van a echar, porque en estos momentos en que el % de desahucios por alquiler, por impago de alquiler, se ha elevado también por el tema de que se han elevado los alquileres y toda una serie de cosas, tener una renta básica, bueno, en el caso de aquí, que es la renta social municipal, pues da un alivio. Es a lo que yo me quería referir y que me parece muy interesante la exposición de las compañeras. Hola. Que Nancy, gracias por la pregunta. En realidad tampoco es que tenga mucho que decir porque es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, que sí, que está muy bien que hagas el testimonio de por qué es también necesaria ya que no tenemos la renta básica, pues una renta social municipal. Y con respecto al otro, yo creo que es verdad que los roles sociales están cambiando, o sea, por un lado están cambiando, en el hogar también cada vez más hombres están asumiendo tareas, pero es cierto que hay no sé cómo decirlo, un decalage, un salto muy grande entre lo que los hombres dicen, por ejemplo, cuando les preguntan en encuestas, etcétera, y luego los datos de cuántas horas, ¿no? En todas las encuestas de uso del tiempo, todas las horas que los hombres dedican a los hogares, o sea, al cuidado de los familiares o a la limpieza de mantenimiento del hogar con respecto a lo que hacen las mujeres, que son diferencia de muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, está claro que, porque muchas veces en el feminismo se dice mucho, ¿no? Hace falta más educación, hace falta, y en realidad tú dices, sí, hace falta mucho más educación, pero también hace falta que tengamos más poder las mujeres para cambiar la realidad, porque no es una cuestión, es como dices, bueno, el patrón no va a ser buena persona y no me va a explotar. No, si no hay una lucha, si no hay organización, si no hay demandas que lleven adelante ese conflicto, nunca nos van a regalar nada. Entonces, bueno, para que las mujeres estén empoderadas, digamos, sobre todo, muchas veces tiene que ver también con la renta. Entonces, no tener que depender económicamente de tu marido, tu pareja o lo que sea, eso hace como que tengas más capacidad de decirle, mira, no, pues no voy a ocuparme yo siempre de limpiar la casa. O sea, como que es como decíamos antes en la metáfora esta de la fábrica, la casa como fábrica es una relación social de explotación que está oculta,
pues es equiparable también en las formas de lucha. O sea, si no hay una lucha no va a haber concesiones. Entonces está muy bien que cambie culturalmente la sociedad, yo creo que lo está haciendo, pero también está bien que nosotras llevemos adelante esa batalla. Bueno, es que estáis hablando de la mujer en la casa, con la pareja, tal cual. Yo estoy pensando en las mujeres que están solas, que no están con parejas, que no siempre tienen por qué estar en pareja, ni por qué ser madres, ni por tener hijos, ni por todo eso. Estoy pensando, bueno, por poner un ejemplo, en mí que fui madre con 5 hijos y bueno, sola, o sea, y tuve casi todas son hijas. Mis hijas, pues solo tengo una que tiene hijos, las otras no. Trabajaron por poner un ejemplo, para distintas empresas. Llega un momento en que buscan su autonomía por su salud mental, sobre todo por su salud mental, por dejar de ser explotadas, por dejar de estar en trabajos donde al final, como a mí, también me explotaron, pero yo ni siquiera coticé. Ellas trabajando en empresas, explotadísimas, maltratadas, con llegar a casa pues, llorando, en unas situaciones deprimentes, pues llegar un momento en que una mujer se plantea decir, yo voy a dejar de trabajar para nadie que me esté tratando así y voy a hacerme autónoma, sin tener un duro, sin tener un patacón, no tengo nada y voy a pedir algo y me voy a hacer autónoma, voy a hacerlo porque no aguanto más que estén encima de mí de esta manera. Y se meten autónomas, intentan abrir un negocio y evidentemente ese negocio cuesta un montón de trabajo, evidentemente tal y como están las cosas tampoco va a ir bien. La renta básica no solo hace falta para las mujeres que tienen pareja, para las mujeres que... La renta básica es necesaria por nuestra salud mental y física, porque realmente estamos siendo vapuleadas desde hace miles y miles de años, y hablo de las mujeres, pero también puedo infiltrar a los hombres en esto, o sea, no me corto un pelo, también los hombres están siendo maltratados y vapuleados en sus puestos de trabajo, y una renta básica lo que te facilitaría es poder tener una salud mental y una salud física y tan siquiera un poquito de esperanza, de emocionalmente decir, bueno, aunque no gane dinero hoy con mi trabajo, voy a poder comer, voy a poder vivir, voy a poder estar. Nada más. Buenas tardes. Bueno, primero quería agradeceros por explicar todo también, porque claro, lo que voy a decir yo creo que es más como una reflexión más que una pregunta. Pero hablabais sobre todo de la autonomía de las mujeres que se puede conseguir con la renta y sobre todo de los trabajos precarios que sufren esas mujeres y que, por lo tanto, la renta las liberaría de todo ello. Entonces yo me planteo que si entonces la renta básica podría suponer el fin al trabajo sexual, por ejemplo. Bueno, yo creo que sería muy osado pensar que pueda suponer el fin del trabajo sexual, pero creo que podría llevar al debate a un plano más realista a la hora de plantearnos si las mujeres hacen eso porque quieren o porque no tienen otra opción. Porque una vez tú tienes una base material garantizada, una vez tú no estás en la intemperie en cuestión de recursos, que o te prostituyes o no tienes otra forma de acceder a recursos, ¿no? Que es la situación de muchas mujeres, pues mujeres sin papeles, mujeres que no tienen otra forma de ingresar en el mercado laboral. Una vez tú tienes esa base garantizada, cuando nos pongamos a debatir si las mujeres se prostituyen porque lo eligen o porque están forzadas por el patriarcado o por lo que sea, pues vamos a tener un elemento para, por lo menos, descontar que, o sea, más allá de lo cultural, ¿no? No es por pura desesperación de no tener recursos. Esa es mi opinión.
Solo un comentario muy breve. En realidad, cuando hablamos de trabajo sexual, estamos hablando de realidades muy diferentes, desde mujeres que se prostituyen en la calle, pero también es la industria del porno, son los call centers, los peep shows, son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente, como en todas partes, que tengas una autonomía económica, también depende mucho del nivel que alcance la renta básica, porque hablamos siempre del mínimo necesario para vivir, pero bueno, eso depende de tantos elementos, por ejemplo, el precio del alquiler, etcétera, que tampoco sabemos. O sea, cuanto más renta, más autonomía. Pero bueno, yo creo que la renta básica no acabaría con el trabajo sexual, pero sí acabaría probablemente, sobre todo porque también hay segmentos del trabajo sexual que están mejor pagados, incluso mejor, tienen condiciones menos de explotación que otras personas. Entonces, creo que hay gente que seguiría optando por esa opción, pero que probablemente daría más autonomía para los segmentos del trabajo sexual más explotados, en condiciones más, digamos, más duras, tal, pues probablemente tendrían más opciones para o no hacerlo o optar a otro tipo de, quizá, no lo sé. Bueno, eso es más o menos lo que pienso. Igual me equivoco. Cuando tengamos la renta básica lo podemos saber. Por favor, que sea pronto. Hola, última intervención. ¿Se oye? Bueno, de cara a las nuevas generaciones, porque yo veo como dos cosas, o sea, viendo, yo tengo 23 años, viendo a la gente más o menos de mi edad, veo como dos cosas. La primera, que el nuevo feminismo que está surgiendo, feminismo mainstream, porque al final también tenemos que pensar que no todo el mundo, sobre todo joven, su base feminista se basa en leer un montón de ensayos. Me refiero, muchas veces se informa del feminismo a través de redes sociales y personas con mucha influencia, y que para mí esas personas quizás están perdiendo la conciencia de clase, por lo tanto es muy peligroso eso, porque estamos hablando de que cada vez se habla más del feminismo interseccional, pero se pierde la conciencia de clase, entonces es inviable. Y sin embargo, lo que decía una de vosotras, que era el tema de ya no trabajar para poder sobrevivir, sino trabajar también trabajar menos para poder dedicarle tu tiempo a otras cosas. Creo que estas nuevas generaciones sí ven el trabajo más como algo para poder sobrevivir, pero también dedicarse a sus aficiones, no como la generación de mis padres o la generación de mis abuelos, que era, si no trabajas, no estás en la vida. Entonces, ¿cómo veis la implementación de la renta básica en estas nuevas generaciones? ¿Lo veis más posible o incluso menos posible? O sea, con más obstáculos. Claro. Pues, bueno, creo que o sea, yo entiendo que en términos de cambio de paradigma, para las generaciones más jóvenes cuya identidad está menos vinculada al trabajo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pues a quien más me cuesta convencer sobre la renta básica universal, pues es a la generación de mi madre, o pues generaciones cuya ya no solo su identidad, sino su socialización ha pasado por el trabajo, ¿no? Bueno, eso las generaciones más jóvenes y algunas no tan jóvenes no lo hemos conocido como tal, ¿no? Como que nuestra identidad se juega en muchos otros espacios, también socializamos en muchos otros espacios. Entonces yo creo que en el nivel simbólico, en el cambio de paradigma, va a ser más fácil. Lo que me preocupa es, una cosa es entenderlo y poder comprenderlo, y otra cosa es cómo conquistarlo, ¿no? Porque también cada vez estamos en
en una situación de más desigualdad, donde pues, se nos tacha cada vez a más gente de sobrantes y donde va a ser más difícil pujar por esa redistribución de la riqueza. Entonces yo creo que que lo entendéis mucho mejor, pero que va a ser una lucha muy ardua. Bueno, pois isto daría para ata o sábado a mañá, non poderíamos ter máis perspectivas nin máis cruces de camiños, pero como non pode ser así, paramos uns minutiños e retomamos ca seguinte mesa, que é experiencias municipalistas en torno á renda básica, que comeza ás 7. Entón, uns minutiños e retomamos.